Hola jóvenes, buenos días, excelente miércoles. El día de hoy les recuerdo que me tienen que hacer entrega de su boletín informativo. Recordemos que en un principio les había comentado que iban a incluir las 9 materias, sin embargo, solamente la materia que no me van a incluir dentro del boletín va a ser la de educación cultural y física. Entonces, en total me tienen que entregar sus 8 materias correspondientes, por favor. En dado caso de que les llegue a faltar una, mejor no lo envíen y hagan el trabajo colaborativo que les hace falta para que me puedan hacer entrega de su boletín completo. Recuerden la estructura y demás, ¿ok? Me quedo al tanto de cualquier situación que lleguen a tener vía WhatsApp, ¿ok? El día de hoy vamos a dar continuidad al tema de expresión facial, en donde vamos a dar un poquito de recomendaciones para poder hacer el desarrollo y control de esta parte de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Por otro lado, también vamos a ver el tema de prosémica, ¿de acuerdo, chicos? Y por favor hagan las anotaciones correspondientes. Saben que esta semana no voy a pedir anotaciones, sin embargo, no se confíen porque va a haber en algún momento en donde voy a pedir las anotaciones que en su momento no pedí, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Ok, desarrolla tu expresión facial. ¿De qué manera vamos a hacer esta parte? En primer lugar, necesitas que cada uno de ustedes observen sus expresiones faciales de cómo son las emociones o cómo reaccionan ante diferentes emociones. Ejemplo, vamos a traer a nuestra mente un recuerdo que nos haga muy feliz. Entonces voy a colocar un espejo frente a mí y voy a ver de qué manera mi expresión facial está arrojando esta expresión, si sonrío mucho, si sonrío poco, de qué manera, porque muchas de las veces pasa y el tiempo. Y no hay ningún momento en donde nos detenemos a ver, ay, cómo es mi cara cuando sonrío, porque ojo, es muy distinto cuando cada uno de ustedes sonríe para una foto, porque quiere la mejor pose, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos algún filtro, ponemos el teléfono, vemos cuál es, aquí no hay como que tanta luz, no hay tanto, a ver, aquí esta pose está perfecta. Y es cuando iniciamos a un poquito a manipular cómo es nuestra expresión cuando en realidad estamos felices. Entonces, por lo cual, el consejo es, trae a tu mente un recuerdo que te haga feliz y de esta forma, cuando ya tengas el recuerdo, trata de vivirlo y entonces exprésalo de la manera más natural y ve cómo es tu reacción. Así vas a hacer lo mismo con las diferentes emociones que veíamos el día de ayer, que era la tristeza, la ira, el asco y demás, ¿ok? Entonces, cada una de estas situaciones vas a traer un recuerdo que te haga hacer esta expresión para que tú puedas ir notando cómo son tus expresiones en nivel natural, hablando de en forma natural cómo la estás arrojando, para que de alguna u otra forma conozcas esta parte de ti, puedas en algún momento manipularlas en pro a las necesidades de la situación en la que te encuentres en diferentes momentos, ¿ok? Otra técnica es que bajando el volumen de la televisión vas a poner un programa que te guste, no sé, las noticias, lo que llegues a encontrar en la televisión que sea de tu interés y que la finalidad de que tú bajes el volumen es que puedas entender las emociones de las que de la conversación que está teniendo la persona que estés observando con detenimiento para que de esta manera puedas ser un poquito intérprete, ¿no? Y de alguna u otra forma pues nos llevaría a entender cuáles son sus reacciones tanto corporales y faciales, pero también cuál es la emoción que está sintiendo. Esta parte de ser un poquito minuciosos en decir, tal vez está enojado, tal vez está contento, esta persona tiene esto, tiene el otro. Entonces vamos a ir como que en esta parte siendo un poquito detectives y de esta forma podremos ver de qué manera me gustaría que me vieran a mí en una parte externa cuando yo me siento feliz, triste, emocionado, porque poco a poco en esta forma vamos a poder ir manipulando las situaciones de nuestra expresión facial en favor para que no vayamos a tener alguna confrontación en algún momento determinado, ¿ok? Y otra que es mi favorita es grábate. Por ejemplo, a lo largo de su vida académica van a tener que presentar exposiciones, sí o sí, les guste o no les guste, tengan pena o no tengan pena.
Y la parte importante es que ustedes puedan grabarse, es decir, no solamente es pasar a exponer, por pararme enfrente, decir algo sobre el tema y ya. Porque muchas de las veces, ¿qué pasó? Paso a exponer, pero no sé el tema, llevo algo que de verdad me molesta mucho y creo que se los he hecho saber en su momento, y si no se los hago saber en es que ni siquiera se toman la delicadeza o el esfuerzo por el que la información que vayan a transmitir a sus compañeros la hagan por lo menos en una ficha de trabajo bibliográfica y pasan así. La información la tienen en el teléfono y la verdad se ve bastante informal, se ve bastante mal. ¿Ok? Por eso en varias exposiciones no les fue tan bien por este tipo de situaciones. Así que ojo con esta parte. La finalidad de que te grabes es que hagas en unas fichas de trabajo, fichas bibliográficas, ideas principales respecto al tema que vas a presentar. Ideas que son muy principales, remárcalas para que de esta forma, como tiene un color distinto al demás texto, tu mente relacione esta parte y vea, esta parte es importante, ok. Entonces, si tú te grabas, ok, estás tú solo en tu habitación, pones tu teléfono y empiezas a grabarte todo lo que dices. Entonces al final ves el video y tú mismo puedes hacerte una crítica constructiva, ¿no? De, ok, tengo esta muletilla, ok, la tengo que cambiar. Como que esta parte no se me entendió muy bien, ok, la tengo que modificar. Y de esta forma vas haciendo tu propia autoevaluación de cómo vas expresando tanto tu expresión facial y el diálogo que estás comunicando, la información que quieres dar a entender, porque también vas a ver tu reacción, ¿no? Tu cara, cómo estás expresando diferentes emociones a la par que estás presentando el tema, ¿no? Entonces puedes ver que tu cara de verdad está muy asustada al presentar una exposición. Entonces ya puedes ir modificando esta parte porque ya viste tus puntos débiles, ya viste qué es lo que te hace falta reforzar, ¿ok? Y bueno, estas son las tres principales estrategias, técnicas para que tú puedas ir desarrollando tu expresión facial en pro a lo que necesitas, ¿ok? A continuación vamos a dar inicio al tema de proxémica, ¿ok? Ok, en esta parte el antropólogo Edward Hall nos dice que él acuña este término, proxémica. ¿Por qué? Porque se interesó mucho en esta parte de cómo el ser humano interactúa, cómo lleva su interacción, por qué en algunas situaciones hay más espacio, menos espacio, qué tiene que ver cada relación que los seres humanos tienen y por qué toman cierta distancia. ¿Ok? La parte de proxémica nos dice que es el empleo y percepción que el ser humano hace de su espacio físico, de su intimidad personal y de cómo y con quién lo utiliza, ¿ok? Edward nos decía que era importante entender y describir las distancias medibles entre las personas mientras éstas interactúan entre sí. La temática de por qué hacerlo, por qué no hacerlo, por qué en ciertas circunstancias podemos ser más cercanos hacia ciertas personas. Dentro de este tema es importante recordar que la comunicación humana es un sistema muy complejo, ¿de acuerdo? En términos básicos consiste en comprender y utilizar un conjunto de signos y símbolos para transmitir cierta información, ¿ok? Ya que dentro de esto van ideas, sentimientos, opiniones, emociones, estados de ánimo, etcétera, ¿ok? Es decir, que es un proceso y una capacidad. Vamos a entender así esta parte de comunicación, ¿ok? En donde también implica la participación de nuestro cuerpo, porque como ya lo hemos venido viendo, tanto mi expresión facial, mi postura, mi voz y demás, juegan un papel importante para que yo pueda tener una conversación fluida, una conversación que no vaya de aquí a acá, así, una comunicación en donde vaya lineal, fluida, con que tenga sentido, congruencia y que vaya a la par de la situación, que no esté como que muy divagante, ¿ok? Y bueno, de acuerdo con Edward, nos dice que las distancias físicas que establecemos están determinadas por normas culturales, ¿ok?
que nos dicen, por ejemplo, cuáles son los límites en el espacio público y cuáles son en el espacio privado. Actualmente sabemos que si vamos al supermercado en este tiempo de pandemia, no podemos tener una cercanía tanto como antes de la cuarentena. ¿Por qué? Porque estamos tratando de evitar que se propague el virus, ¿no? Entonces sí nos dan un cierto límite de aquí en esta rayita te puedes parar, hasta la otra rayita te puedes parar, entonces ya es un espacio muy marcado a nivel sociedad. Entonces, hay que entender que dentro de cada sociedad, de cada cultura, de cada círculo social van a haber distintas presentaciones de proxémica que nosotros debemos seguir sí o sí, pero esto ya va a depender con las personas que nos encontremos, ¿de acuerdo? Bien, continuemos. Hay 4 tipos distintos de proxémica. Tenemos la proxémica cercana, que esta nos dice que puede existir una separación de entre 0 centímetros a 45 centímetros. ¿Con qué personas solemos hacer esto? Pues posiblemente con mamá, con papá, con hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos una relación y un vínculo muy estrecho dentro de este círculo social que inclusive cuando nosotros nos vamos a despedir de mamá y papá, pues nos le damos un beso en la mejilla, abrazamos, y esto hace que podamos sentir el olor que podemos percibir, perdón, el olor que tiene la persona, pero también el calor corporal que tiene, ¿no? Porque ya estamos teniendo un vínculo muy cercano. Podemos llevar conversaciones de susurros. Esta también se da con relaciones íntimas, ¿no? Con novio, novia, con mis amigos, porque cuando vemos a nuestros amigos y no queremos que tal vez el profesor escuche que estamos platicando, pues sí hacemos como esta parte de como esta parte de susurro, ¿no? Porque hay un vínculo de confianza, hay un vínculo de comunicación y hay un vínculo a nivel sentimental, ¿no? Entonces esto hace que podamos tener una proxémica cercana, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos la proxémica personal. Esta nos dice que va de los 45 centímetros al 1.20 centímetros, de distancia, ¿ok? En esta parte pues la podemos entender como en el transporte público, ¿no? O sea, no tengo un vínculo tan estrecho con las personas, sin embargo compartimos un mismo espacio, un mismo tiempo en donde pues están los unos con los otros, entonces sí podemos sentir esta parte de olor y calor todavía, pero en una manera pues un poquito limitado, ¿no? No tan cercano. Puede existir una comunicación fluida, sí. Y bueno, por otro lado tenemos la proxémica social, que esta va de 1.20 metros a 3 metros de distancia. Aquí ya no se siente el calor ni el olor, el tono de voz es estable, es decir, no hay susurros, no hay conversaciones tan privadas, sino que es un tono ya tenue, estable, en donde puedes mantener una conversación fluida, ¿sí? Esto se da en consultas, ya sea con el doctor, en consultas psicológicas, pero también dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque está el profesor enfrente y posiblemente no tiene como que esta cercanía con todos, a menos que sea una yo que le gusta andar por todo el salón viendo qué hacen y demás, ¿de acuerdo? Y por último tenemos la proxémica pública, que esos son de 3 metros en adelante. En este caso el tono de voz sigue es alto por la cantidad de gente que pueda haber. Esto se da más en congresos y también en la escuela. En congresos, ¿por qué? Porque tenemos al ponente y tenemos a un público, ¿no? Tenemos alrededor tal vez de 50 o 60 personas aproximadamente. Entonces sí hay una parte del podium en donde está aquí el ponente y aquí tenemos al espectador, ¿no? Entonces sí hay una distancia bastante considerable, pero también dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque posiblemente con demás maestros podamos entendernos de alguna u otra forma estando dentro de nuestros salones de, sí, al rato te veo, sí, no. Entonces, este tipo de cosas sí hay que tenerlas muy en cuenta, que cada situación, con cada persona que nos encontremos, vamos a hacer la representación o vamos a aplicar una proxémica distinta, ¿de acuerdo?
Sin embargo, aquí sí me gustaría hacer un poquito de hincapié, una aclaración, por así decirlo, que el día de ayer estábamos viendo la diferencia, la comunicación no verbal. Recordemos que la comunicación no verbal es esta parte de expresión facial, de posturas y de expresión corporal, ¿no? Esta parte que no tiene nada de palabras, pero sin embargo con lo que podemos hacer a nivel gesticular, pues puede dejar un mensaje que tal vez no querramos que sea así. Y en cambio, la proxémica involucra los elementos culturales y sociales que definen de manera en que utilizamos el cuerpo y el espacio, e incluso el tiempo para transmitir información en diferentes contextos y situaciones, ¿ok? Hay que tener muy en claro estas dos diferencias para que no vayamos a confundirnos, ¿ok, chicos? Y bueno, hasta aquí voy a llegar con este tema. Este tema no es tan amplio, sin embargo sí considero importante que lo viéramos. Haga sus anotaciones necesarias, ¿ok, chicos? En esta sesión solamente vamos a comentar la leyenda que les voy a dejar en Classroom y no haríamos otra cosa más. Recuerden hacer sus anotaciones, ¿ok? Bueno, chicos, excelente miércoles, pasen una excelente tarde, estamos en contacto, bye.